Doy ahora la bienvenida a don Jaime de Rábago, decano presidente de la Asociación Nacional de Ingenieros de ICAI, presidente de Industrialización del Instituto de la Ingeniería de España, quien hablará de la industria española ante la era post-COVID. Ante la situación que está provocando la crisis del coronavirus, han de ponerse las bases para acelerar el cambio de modelo productivo de la economía española con medidas urgentes en el ámbito industrial que ayuden a salir de la crisis lo antes posible. Jaime de Rábago desgranará aquí el Pacto de Estado por la Industria que se ha propuesto desde el ámbito de la ingeniería española a través del Comité de Industrialización del Instituto de la Ingeniería de España. Jaime, adelante. Muy bien. Muchas gracias, Pedro, y muchas gracias a la Fundación AON por esta invitación a participar en este simposium, que está resultando francamente interesante. También a la Cruz Roja Española por acogernos en estas magníficas instalaciones. Represento aquí a un colectivo de más de 150.000 ingenieros de todas las ramas y disciplinas que se agrupan bajo el paraguas del Instituto de la Ingeniería de España, institución más que centenaria que ha trabajado desde el principio de la profesión para que la ingeniería ocupe el lugar que lamentablemente muchas veces no se reconoce, y desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, la profesión de la ingeniería está presente en nuestras vidas. Ahora mismo, delante de este micrófono y con los medios audiovisuales a los que estamos llegando a todo el público, bueno, pues algo habrán hecho los ingenieros de Teleco. En la mesa en la que me estoy apoyando, los ingenieros mecánicos, la estructura en la que nos encontramos, los ingenieros de estructuras. En definitiva, efectivamente, la ingeniería está presente en toda nuestra vida. Y lo que voy a tratar es de dar unas pinceladas de la importancia de la industria y el por qué necesitamos un pacto de Estado por la industria precisamente en esta situación tan tremenda y que han estado desgranando los anteriores ponentes de la COVID y su impacto en nuestra economía. ¿Cómo estábamos antes de la industria, de la pandemia? ¿Cómo estaba la industria antes de la pandemia? Bueno, pues estábamos hablando de cosas como la digitalización, de cosas como la innovación, de cosas como la producción colaborativa, un producto inteligente. En esta cuarta revolución industrial, desde la primera revolución por la máquina de vapor, la segunda, la introducción de la energía eléctrica a principios del siglo XX, la revolución electrónica de los años 80-90, Internet, y, por fin, la revolución de la industria 4.0. Y en esto estábamos. Nos creíamos invulnerables, teníamos dificultades, nuestra economía tenía debilidades estructurales, pero estábamos trabajando con AINCO, en conjunción con el Ministerio de Industria, para lograr esa realidad de la industria 4.0. Y de pronto llegó la pandemia. Y la pandemia, no voy a desgranar muchas de las cosas que ya se han dicho en esta misma mesa, la pandemia ha provocado un colapso de la economía mundial, aunque con datos del Banco de España pueden ver en esta gráfica cómo la recuperación, y esto es un cierto rayo de esperanza que quiero poner aquí encima de la mesa hoy, la recuperación probablemente será mucho más rápida que la crisis financiera del 2008. Esto ha sido tremendo, está siendo tremendo. Las consecuencias están todavía por evaluar, pero lo cierto y verdad es que el comercio internacional de bienes cayó abruptamente, como se puede ver en el gráfico, en algunos casos, en algunas de las áreas geográficas, casi el 25%, en media casi un 15%, pero es verdad que ya se está recuperando parte de ese retroceso impulsado sobre todo por China, que es la línea que se ve por encima de la horizontal. Pero lo cierto y verdad es que con datos del Banco de España no se ve muy bien, pero esto es el grado, el porcentaje de variación de la afiliación efectiva a la Seguridad Social de distintos sectores. Y está dividido en la parte azul, que es la afiliación efectiva, y la otra parte, que es la contabilización de los ERTES.
Es tremendo cómo se ve que en hostelería, que es la que está más a la izquierda, se ha llegado casi a un 30% de variación. Actividades artísticas, recreativas, más de un 20%. Otros servicios, casi un 10%. En definitiva, el impacto ha sido desigual. Y ese impacto tan desigual y que tanto está haciendo sufrir a pequeños comercios, a determinadas profesiones, en las que el público es muy necesario, el público y la presencia. También es verdad que ha demostrado que hay otras áreas de la economía en las que lamentablemente el porcentaje del PIB en España no es el que debería ser, como es la industria, que han aguantado mejor. Han tenido muchas dificultades, están teniendo muchas dificultades, pero han aguantado mejor. El impacto que está teniendo la COVID en la economía hace pensar que tenemos que poner las bases para acelerar el cambio de modelo productivo de nuestra economía. Ese cambio de modelo productivo de forma que avancemos hacia un Estado de verdad moderno, de verdad emprendedor y de verdad facilitador, que ponga las bases para que la era post-COVID en la que nos hemos instalado y que no sabemos cuánto va a durar, pero probablemente vengan otras pandemias, pues ayuden a que esas medidas urgentes que tomemos salgamos de la crisis con mayor rapidez y, sobre todo, seamos más resilientes ante futuras crisis que, sin duda, volverán a venir. Y en ese entorno, en la ingeniería, en el Instituto de Ingeniería de España, pensamos hace 6 años ya que era importante establecer un pacto de Estado por la industria. El porcentaje del PIB que supone nuestra industria, que oscila en el entorno del 13,5% sobre el PIB, es claramente insuficiente para lo que son la mayoría de los países avanzados de nuestro entorno, que casualmente aguantaron mejor la crisis financiera y están aguantando mejor la crisis del COVID. Y es porque el porcentaje del PIB, en algunos países como Alemania, es claramente por encima del 20%. ¿Por qué? Porque la industria genera más empleo y mejor calidad, y de mejor calidad. Porque proporciona una mayor estabilidad del sistema económico y mejor comportamiento frente a las crisis, y porque es un vector claro de potenciación de las áreas de investigación y tecnología que nos dan competitividad. En definitiva, el hecho de tener una economía más industrializada nos hace ser más fuertes y más resilientes como sociedad ante futuros problemas. Hemos propuesto a ya varios gobiernos en estos años unos ejes básicos de un pacto de Estado por la industria que voy a tratar de desgranar de la manera más esquemática y con ideas fuerzas posible. Se abordó las conversaciones con las patronales, se abordó conversaciones con los sindicatos mayoritarios, se abordó conversaciones con todos los partidos políticos representados en el arco parlamentario y todos estaban de acuerdo en una serie de medidas que pudieran reflejar ese pacto de Estado por la industria para lograr ese porcentaje tan necesario del 20% en la economía. Hacíamos propuestas generales, más transversales o ejes básicos, como que la Secretaría General de Industria pase a ser una Secretaría de Estado que esté adecuadamente representada en las mesas en las que se negocian decisiones importantes para toda la industria, que se hable de la innovación y el emprendimiento de base tecnológica y adscritos a esa Secretaría de Estado, con entidades como el CEDETI o empresas industriales participadas por la SEPI adscritas a esa Secretaría de Estado de Industria. Hablar de política industrial y de política energética de forma que la segunda no penalice al menos a todas las políticas que se establezcan desde la política industrial. Alinearnos con la estrategia europea, claramente, porque Europa apuesta por la industria. Hacer un conocimiento efectivo y unas medidas específicas de la pyme industrial española, la pyme que se arriesga, que las inversiones en industria son más costosas que en otros sectores y, por tanto, debe tener un elemento diferenciador de la política hacia esas pymes industriales. Y, por último, desarrollar programas de acción sobre sectores estratégicos. No decíamos desde el Instituto de la Ingeniería qué sectores deben ser, pero
hay muestras claras y se tienen perfectamente localizados esos sectores que tienen más arrastre en la economía, que están mejor implantados en nuestro país, que tienen mayores porcentajes de I+D+I y, por tanto, de capacidad de competir en los mercados exteriores, y para ellos deberían hacerse programas específicos tractores. Entonces, en este Pacto de Estado por la Industria, que decía antes que hemos estado a punto de firmar 2 veces con 2 administraciones distintas al mando del Gobierno de España, pero que por diversas circunstancias no se ha podido firmar, proponíamos 5 grandes medidas de carácter transversal. Medidas en el área de innovación, en el área de financiación, en el área de formación y empleo, en el área de administración y legislación y en el área de competitividad. No les quiero aburrir, van a ser medidas muy concretas que voy a tratar de explicar de la forma más didáctica posible, empezando por la innovación. Tenemos que pasar a un enfoque mucho más práctico. Alguno de nuestros representados en el Instituto de Ingeniería hablaba del enfoque de I+3D, es decir, investigación, desarrollo, demostración y despegue, promoviendo una gestión eficiente de la propiedad intelectual e industrial. Fortalecer los programas de colaboración público-privada son básicos. En esto no puede ser que dejemos a los planes gubernamentales que actúen solo. Claro que tiene que haber colaboración privada, claro que tiene que haber conciertos privados y tiene que haber medidas orientadas al mercado. Y el mercado lo conocen las empresas, no lo conoce el Gobierno. Poner a disposición de las empresas las infraestructuras existentes de I+D+I es clave, contar con la Red Nacional de Transferencia de Tecnología. Y, por supuesto, hablábamos antes de la digitalización, que es uno de los ejes del Plan de Resiliencia, al que después me referiré, como plan de industrialización digital con esa Industria 4.0, que es algo que todo el mundo coincide que va a ser el futuro, si no es ya el presente, de la industria. En el área de financiación tenemos que ser imaginativos. Ayer salió la noticia de que otros 2 grandes bancos se van a fusionar y, por tanto, la oferta y diversificación de la financiación disponible para la PYME no sé si va a ser la plural que necesitamos, pero tenemos que ir más allá de la financiación bancaria y ser originales e imaginativos en la financiación no convencional para la PYME. Por supuesto que el ICO, que lo está jugando, y han sido medidas tremendamente importantes para las pequeñas empresas, el ICO tiene que jugar un papel fundamental y central en esta financiación. Pero también los instrumentos de capital riesgo, el capital privado, se le tiene que incentivar para que meta dinero en iniciativas privadas. Y para ello desarrollar instrumentos a través de efecto arrastre de fondos públicos que puedan hacer transferencia de tecnología. Pero también el sistema español de garantías que apoya a las pymes, a los autónomos y a los emprendedores. Y también el sistema nacional de incubadoras de empresa, clave para animar a todos esos emprendedores a que lancen sus empresas y se les ayude en los primeros pasos, que son los más difíciles. Y por último, también hablábamos de algo muy importante para nosotros, que es la fiscalidad de la inversión. Hay que traer inversión extranjera, hay que tener marcos estables y favorables a esa inversión extranjera que nos permitan, de alguna forma, lograr apalancar lo que es la creación de industria en España y en suelo español. En el área de formación y empleo hay una serie de medidas. Claramente tenemos que acercar la universidad a la empresa, pero también diría la empresa a la universidad, en esa formación dual. Tenemos que fomentar el espíritu emprendedor específicamente industrial. En estos años yo creo que de alguna forma se está engañando a nuestros chavales pensando que cualquiera puede emprender. Cualquiera no puede emprender en el ámbito industrial. Se necesitan inversiones fuertes que no están al alcance de cualquiera y hay que estructurarlas de forma adecuada. Y en esto un papel importante, que de algo sabemos de resiliencia en los estudios de ingeniería, hay que fomentar los estudios STEM,
que en todo el mundo, no solo en España, están cayendo porque a los chavales no les compensa el esfuerzo y eso hay que cambiarlo. Los estudios de ciencia, de tecnología, de ingeniería y matemáticas son la gran asignatura pendiente de nuestro sistema educativo. Pero también hay que hacer un estudio de las verdaderas cualificaciones profesionales y de su evolución de la empleabilidad en el tiempo. Hay que hacer mapas de empleabilidad de las titulaciones universitarias, desagregando por sexo y promoviendo el acceso a las mujeres, que en nuestro ámbito siguen estando infrarrepresentadas, no más allá, en media, de un 20-25%. Eso también hay que cambiarlo. No podemos permitirnos el lujo de no contar con la mitad de la población y con la mitad del talento. En el área de Administración y Legislación, 3 ideas fuerzas. La compra pública innovadora desde la Administración General del Estado. Se van a poner gran cantidad de recursos públicos en funcionamiento. Muy bien, pues eso tenemos que aprovecharlo para aprovechar en la demanda temprana de tecnología y de productos innovadores de empresas tractoras y teniendo en cuenta las pymes innovadoras que están luchando por hacerse huecos en el mercado. Hay que ir hacia una auténtica unidad de mercado. ¿Cuántos empresarios se quejan de la disparidad de medidas en el mismo territorio nacional? Eso es incomprensible y creemos que hay que tomar medidas urgentes en ese tema. Estamos en un mercado único, que es el mercado europeo. ¿Cómo vamos a poner trabas dentro de nuestras regiones y dentro de nuestras comunidades autónomas? Y por último, más allá de nuestras fronteras, convencer y hacer más efectiva la diplomacia comercial, esa diplomacia que tiene que velar por nuestros intereses, por los intereses de la industria española y de nuestras empresas más allá de nuestras fronteras. Y por último, en el área de competitividad, creemos que hay que hacer planes de estímulo temporales y más ahora con las medidas que se van a establecer en el plan de recuperación y resiliencia en aquellos sectores, como decía antes, de efecto tractor y de alta tecnología, con especial énfasis en el apoyo a la mejora de la tecnología en equipos y procesos industriales y no dejando de lado algo muy importante que ha venido para quedarse, que es la economía circular. Pero también tenemos que hacer especial hincapié en la intermodalidad del transporte y desarrollar y girar hacia aquellos medios con los que no estamos contando o que no están excesivamente desarrollados, como pueden ser el transporte por ferrocarril y el apoyo a la inversión prevista, que sea una realidad, el transporte aéreo, con lo mal que lo está pasando, hay que fomentarlo, y el transporte marítimo, tanto en corta distancia como en grandes líneas. Habrá que acometer en algún momento la reforma del sector eléctrico, tenemos que tener competitividad también ahí. No es difícil en un país con el que está apostando por las renovables, no es difícil hacer esa reforma, pero hay que poner a mucha gente de acuerdo y eso hay que intentarlo desde los poderes públicos. Y por último, incrementar el tamaño medio de la pyme. Solemos decir que la pyme en Alemania es más ME, de empresa mediana, que P. En España, lamentablemente, es más micro P que P o que M. Y eso hay que cambiarlo también. Hay que fomentar el incremento del tamaño medio de la pyme. Ya estoy acabando y me gustaría hacer unas breves reflexiones sobre la industria española y el papel que tenemos que jugar ante la era post-COVID, que, insisto, ha venido para quedarnos o para quedarse. No debemos desperdiciar la oportunidad. Esto es una oportunidad, es una crisis, está siendo terrible. Todo lo que nos han descrito los anteriores ponentes ha sido horroroso y en algunos casos sigue siendo muy difícil, pero tenemos que sobreponernos y tenemos que convertir la crisis en una oportunidad. Hay que emplear de forma racional los fondos europeos a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La COE está trabajando denodadamente para que esto sea una realidad. Entendemos que debe ser no solo una realidad, sino que debe ser una prioridad nacional. Tenemos que invertir en inversión productiva, tenemos que invertir en futuro, no en gasto corriente, y esto tiene que ser una prioridad nacional, insisto. Estamos ante un momento crucial para nuestro país y debemos aprovecharlo bien, y la industria debe jugar un papel fundamental en esta recuperación de país. Y para ello decía antes que hemos estado a punto de firmar 2 veces en los últimos 6 años este Pacto de Estado por la Industria. Se tienen que poner de acuerdo en el sector privado los trabajadores,
los empresarios, los elementos civiles de esta gran sociedad nuestra que es la española, están trabajando denodadamente y en muchos casos de una forma anónima, de una forma sacrificada y empujando todos juntos. Pero necesitamos el apoyo y el acuerdo de las fuerzas políticas. No es tan difícil. Hay grandes principios en los que estamos todos de acuerdo. No perdamos el tiempo en discursos estériles. Hay que actuar y cuanto antes actuamos, mejor será para el conjunto de todos los españoles. Muchas gracias. Jaime, muchísimas gracias por tu interesantísima intervención en la que aportas tanto valor. Sin duda, en la era post-COVID y de una vez por todas, aprovechando la oportunidad, se ha de acelerar el cambio de modelo productivo de la economía española con medidas urgentes en la industria. Tienes todo el apoyo de la Fundación AON y de su Observatorio de Catástrofes, poniendo su granito de arena para impulsar el Pacto de Estado por la Industria que propones. Muchas gracias, Jaime.